Buen día, mi nombre es Rodvin Alessandro Herrera López del Instituto Tecnológico Frontera Comalapa del quinto semestre de la carrera de Ingeniería e Innovación Agrícola Sustentable. En este momento hablaremos sobre la absorción y mecanismos de competición, espacio libre y localización, gradientes nutrimentales, respiración de la raíz y cambios en la solución del suelo. A continuación veremos el índice acerca de los puntos que tratará la siguiente exposición. Bueno, la absorción y mecanismo de competición. A manera de introducción encontramos que la absorción de nutrientes minerales del suelo por medio del tejido radical es uno de los procesos primarios que dan cuenta de la capacidad productiva de la planta. Teniendo en cuenta que las raíces son el primer órgano de la planta en desarrollarse después de la germinación, crecen extendiéndose y ramificándose normalmente bajo tierra para cubrir todo el terreno posible y así aumentar la capacidad de absorción de agua y nutrientes que las plantas necesitan. Esto mediante los pelos absorbentes. Estos nutrientes que posteriormente serán transportados hasta el resto de la planta debido a que la planta produce su propio alimento. Hay que tener en cuenta que las raíces están conformadas por un cuello que está situado al nivel de la superficie de la que se separa del tallo de la raíz. Una raíz principal que normalmente es subterránea, de ella verán las raíces secundarias y las terciarias. Una cofia, que es la parte que protege la zona de crecimiento de la raíz y tiene forma de casquete. Teniendo en cuenta esto, tenemos en cuenta que las raíces cumplen las siguientes funciones. Cumplen la función de absorción, que es donde absorben el agua y las sales minerales que la planta necesita. La fijación a la planta en el suelo. Tenemos que conduce el agua y las sales minerales del suelo al resto de la planta, además de que ésta puede funcionar como una reserva, ya que almacena las sustancias alimenticias que la planta necesita, como es almidón, lípidos y proteínas. La absorción de nutrientes depende de tres factores principales: la tasa de aporte del nutrimento del suelo hacia la raíz. Depende de la concentración de los iones y la solución del suelo, de la capacidad buffer del suelo y de la movilización de los nutrientes a la raíz, dada por la difusión y el flujo de masa del agua en el suelo. Otro punto es la capacidad de absorción de nutrientes por la raíz, donde ésta depende del volumen de la exploración y la ramificación que las raíces tengan, dependiendo del tipo de raíz que sea, donde al moverse de un punto donde no se encuentran los nutrientes y minerales que la planta necesita, puede irse a explorar, creciendo un poco y conseguir los nutrientes en otro punto. Además, tenemos la habilidad de la raíz para modificar el entorno edáfico para aumentar la concentración de iones y la capacidad buffer de la rizósfera. Esto depende de la capacidad de destrucción de protones y la exudación de las raíces de la parte radicular de la planta de inóforos, metabolitos y proteínas que hacen solubles la nutrición, y en gran medida de la asociación de las raíces con microorganismos benéficos para la planta, tal es el caso de las micorrizas o de los hongos de la rizósfera. Mecanismos de competición. Hay que tener en cuenta que las plantas están en constante competición por los nutrientes y las sales minerales que el suelo les provee. Tenemos que la definición de la competición está definida como la interacción negativa entre individuos por un recurso determinado y limitado que tiene como consecuencia un efecto sobre el crecimiento, reproducción del mismo en su hábitat. Los mecanismos, los mecanismos que las plantas tienen para competir entre ellas son las características morfológicas de las plantas que contribuyen en la capacidad competitiva a nivel radicular, sobreposición de las raíces vecinas, la capacidad de exploración del suelo por las raíces, la densidad de las raíces, el diámetro de las raíces, la superficie total de la absorción y la profundidad de exploración radicular. Hay que destacar que para que las plantas compitan unas con otras es muy importante que tengan una densidad radicular notable, dado a que de esta manera pueden absorber nutrientes y sales minerales que la planta necesita. El espacio libre y la localización.
La parte del volumen total de tejidos del sistema radicular en el que entran los sillones y de la cual se segregan a consecuencia de la difusión se le llama espacio libre. La difusión es una de las gradientes nutrimentales que a continuación veremos, es una de las tres. A este espacio donde entran los sillones que la planta necesita se le llama espacio libre, donde este se divide en acuoso y metabólico. El espacio acuoso en el cual los iones pueden pasar mediante la difusión del agua y el espacio metabólico en los cuales los iones son atraídos por las cargas de la superficie de la raíz y solo pueden ser cambiados por iones de igual carga sumaria de la solución salina. Como podemos ver en las imágenes, podemos ver el espacio libre que las raíces, que la parte radicular tiene, los pelos absorbentes donde entran los iones y nutrientes que la planta necesita. La localización. Las raíces están presentes en todas las plantas vasculares, excepto las pisotelas, que presentan rizoides. Las pisotelas están familiarizadas con los helechos, cabe destacar. Bueno, hablando de las raíces, podemos encontrar diferentes tipos de raíces, donde algunas de ellas presentan una raíz principal, otra raíz secundaria y pelos absorbentes. Estas se pueden clasificar de diferentes maneras. Pueden clasificarse según su forma, dirección de crecimiento o el anclaje que le dan a la planta. Algunos ejemplos de ellas son las tuberosas, ramificadas, nepiformes, adventicias, acuáticas, chupadoras, aéreas, de almacenamiento, etc. Gradientes nutrimentales. Son un conjunto, los gradientes nutrimentales, este es otro punto muy interesante. Son un conjunto de procesos y mecanismos en los cuales se mueven los nutrientes a la superficie de la raíz para que éstas estén con posibilidad de ser absorbidas. Encontramos tres gradientes que son flujo de masas, difusión, intercambio radical e intercambio por contacto o también llamado intercepción. En el flujo de masas es cuando la raíz toma el agua con cualquier nutriente que esté disuelto en esa agua y se muevan dentro de las raíces, donde esa agua es absorbida por las raíces y junto con el agua van los nutrientes que la planta necesita. Encontramos el de difusión. La difusión es un proceso espontáneo donde se conduce los nutrientes de un punto a otro. ¿A qué me refiero con eso? Los nutrientes que se mueven desde las áreas de alta concentración cerca de las partículas de arcilla a aquellas de baja concentración alrededor de la superficie de la raíz, como podemos ver en las imágenes, como que se mueven los nutrientes en los puntos de alta concentración, se va moviendo a puntos de baja concentración que están cerca de las raíces. Alrededor de las raíces hay que recordar como los nutrientes son absorbidos, son puntos de baja concentración. Además de ellos encontramos el intercambio radical o intercambio de contacto. Esto quiere decir que conforme las raíces van creciendo se ponen en contacto con mayor volumen del suelo, empujando las partículas hacia los lados de la raíz, alcanzando con esto directamente los nutrientes, los cuales pueden ser absorbidos por la planta. Donde de acuerdo al área superficial del volumen de la raíz, la concentración de los nutrientes y el volumen explorado en el medio de crecimiento será la absorción que las plantas vayan a tener de los nutrientes. Como podemos ver en las imágenes, cuando las plantas ya no alcanzan, hay mucha competencia entre las plantas, la parte radicular de ellas va a irse moviendo o va a irse expandiendo a zonas más bajas donde se encuentra mayor concentración de nutrientes o de sales minerales que la planta necesite. Respiración de la raíz. Hay que recordar que las plantas también respiran. La respiración de la raíz es un proceso opuesto a la fotosíntesis. A diferencia de la fotosíntesis que se lleva a cabo en las hojas y en los tallos, la respiración puede llevarse tanto en tallos, en hojas y en las raíces de la planta. Una de las funciones del sustrato es servir como zona de intercambio de aire entre la zona de la raíz y la atmósfera, donde el aire que esté, el oxígeno que esté en el suelo va a ser absorbido por la raíz, que va a ser utilizada. Hay que recordar que el oxígeno es utilizada para convertir los azúcares que tiene la planta a energía.
cambios en la solución del suelo. Este es un punto muy importante a mi parecer, donde los cambios son originados por la ramificación y extensión. La actividad metabólica de la raíz modifica el entorno edáfico, la tasa de absorción de agua y iones, las exudaciones de iones, metabolitos y proteínas induce a cambios en las propiedades químicas en la solución del suelo rizoférico, alterando la capacidad buffer del suelo, solubilizando los nutrientes fijados o precipitados y promoviendo la asociación con microorganismos benéficos como las rizobacterias y las micorrizas. Hay que tener en cuenta que la presencia de la parte radicular de las plantas en el suelo va a conllevar un cambio edáfico. Esto debido a que las exudaciones que las plantas tienen pueden llevar a cambios químicos en el suelo, pueden alterar el pH del suelo a su beneficio, además de que pueda haber mayor presencia de microorganismos como son rizobacterias y micorrizas. Bueno, esto sería todo de mi exposición, pero no sin antes dejar una pequeña conclusión acerca de estos temas, donde el sistema radicular tiene una gran importancia para las plantas vasculares, ya que ésta es la encargada de sustraer los nutrientes del suelo mediante distintos gradientes nutrimentales, ya sea por difusión, flujo de masas o intersección, donde en estos casos se puede afectar el entorno edáfico cambiando la solución del suelo, puede haber un cambio en la de pH en suelo, cambios químicos, a esto debido a la exudación de iones que hay de la planta hacia el suelo. Bueno, estas son las referencias consultadas que dan sustento a la información. Muchas gracias.